Hay momentos en los que el poder no se pierde por una derrota militar, sino por algo mucho más difícil de aceptar: la normalización de lo que antes era impensable. Eso es lo que ocurrió en el Caribe. Durante más de 2 siglos, Estados Unidos operó bajo una convicción absoluta que ninguna potencia externa podía actuar militarmente en el hemisferio occidental sin su consentimiento implícito. No era una ley escrita, era una costumbre sostenida por fuerza acumulada. Esa costumbre terminó no con una guerra, no con una declaración formal, sino con la simple presencia de actores que ya no pidieron permiso. Y cuando el permiso deja de ser solicitado, el poder cambia de manos aunque nadie lo anuncie. Venezuela no se convirtió en un punto de fricción por casualidad. Se convirtió en escenario porque reúne 3 elementos que hacen temblar cualquier hegemonía: recursos estratégicos, ubicación geográfica y voluntad política de resistir presión externa. Durante Heikos, Washington creyó que la presión económica bastaría, que el aislamiento financiero haría el trabajo sucio, sin necesidad de confrontación directa. Funcionó en otros países, funcionó en otros contextos. Aquí no, porque las sanciones no destruyeron al Estado venezolano, lo transformaron, lo empujaron a abandonar cualquier dependencia del sistema que lo asfixiaba. Y cuando un país deja de depender, también deja de obedecer. Ese proceso fue lento, doloroso, costoso para la población, pero estratégico. Mientras Washington interpretaba cada crisis como señal de colapso inminente, Caracas interpretaba cada crisis como confirmación de que la coexistencia con el viejo orden ya no era posible. Ese cambio mental es el más profundo de todos. A partir de ahí, Venezuela dejó de preguntar qué quería Estados Unidos y empezó a preguntar qué necesitaba para sobrevivir sin él. Esa pregunta cambia todo, porque abre la puerta a actores que antes estaban excluidos del hemisferio. Actores que no buscan afinidad ideológica, sino oportunidad estratégica. Rusia no llegó al Caribe por simpatía, llegó porque encontró un vacío de control, un vacío de disuasión, un vacío de respuesta creíble. Y los vacíos en geopolítica nunca permanecen vacíos. Estados Unidos protestó, condenó, alertó, pero no actuó. Y ese detalle fue más elocuente que cualquier discurso, porque la doctrina no muere cuando se viola, muere cuando se tolera. El mundo observó con atención, observó que no hubo exclusión forzada, observó que no hubo escalada real, observó que la respuesta se quedó en palabras. Ese silencio operativo fue interpretado correctamente, no como prudencia, sino como límite. Y cuando el límite se hace visible, el sistema entero se recalibra. A partir de ese momento, ya no importa cuántas veces se repita una doctrina, importa si puede hacerse cumplir. Y en el Caribe quedó claro que ya no. Estados Unidos no perdió su poder global ese día, pero perdió algo más peligroso, perdió la exclusividad regional, la idea de que su vecindario era intocable. Eso tiene consecuencias que van mucho más allá de Venezuela. América Latina deja de verse como un espacio cerrado. Las potencias medianas recalculan riesgos. Los aliados tradicionales comienzan a preguntarse qué garantías siguen vigentes. Y los rivales entienden que la presión puede aplicarse sin cruzar líneas irreversibles. Este no es un mundo más seguro, es un mundo más honesto en su lógica de poder. El error de Washington no fue reaccionar tarde, fue creer que podía presionar indefinidamente sin generar respuestas estructurales, creer que la historia había terminado, que el orden unipolar era permanente. La historia nunca termina, solo espera, y cuando regresa, lo hace de forma indirecta, no atacando el centro, sino desbordando los márgenes. Venezuela fue uno de esos márgenes en el Caribe, otro. Nada de esto implica una victoria total de nadie. Rusia no domina el hemisferio. Venezuela no se volvió potencia. Estados Unidos no colapsó, pero el orden cambió. Y cuando el orden cambia, todos deben aprender nuevas reglas. La regla principal es esta: el poder, que ya no puede imponer límites absolutos, debe aprender a negociar límites relativos. Estados Unidos está entrando en esa fase, le guste o no. Venezuela ya vive en ella, y el resto del mundo observa para aprender. Este no fue un episodio aislado, ¿no? Fue una señal de que el siglo XXI no se organizará alrededor de doctrinas del siglo XIX. Una señal de que la coerción genera
contraestructuras, una señal de que la hegemonía automática ya no existe. Y cuando la hegemonía deja de ser automática, el mundo deja de obedecer por reflejo. Ese es el cambio real. Y ese cambio, una vez visible, no se puede desver. Porque cuando una doctrina deja de funcionar en su propio vecindario, deja de funcionar en cualquier parte. El Caribe no fue un caso aislado. Fue un ensayo general de un mundo que ya no acepta zonas prohibidas por costumbre histórica. Durante décadas, la presencia externa en el hemisferio occidental era tratada como provocación intolerable. Hoy, se gestiona como problema diplomático. Ese desplazamiento del lenguaje es crucial. Significa que el veto absoluto dejó de ser viable. Estados Unidos todavía protesta, todavía advierte, todavía sanciona, pero ya no cierra el tablero. Y cuando el tablero no se cierra, otros jugadores entran. Rusia no necesita dominar la región. Le basta con demostrar que puede estar. China no necesita bases militares. Le basta con contratos, puertos y financiamiento. Irán no necesita alianzas formales. Le basta con cooperación técnica. Ese tipo de presencia no provoca una guerra. Provoca algo más incómodo. Normalización. La normalización de actores externos en espacios antes exclusivos es el golpe más fuerte a cualquier hegemonía, porque convierte lo excepcional en cotidiano. Y lo cotidiano ya no se combate con doctrinas antiguas. Venezuela entendió esto antes que muchos, no porque fuera más poderosa, sino porque no tenía nada que perder dentro del sistema que la asfixiaba. Cuando un país llega a ese punto, el cálculo cambia radicalmente. Ya no se pregunta qué castigo recibirá, se pregunta qué necesita para resistir. Y resistir, en geopolítica, suele ser suficiente para ganar tiempo, y el tiempo permite construir alternativas. Estados Unidos subestimó ese proceso, confundió sufrimiento con rendición, confundió crisis con colapso, confundió aislamiento con desaparición. Pero un Estado puede empobrecerse, y aún así, mantenerse operativo, si reconfigura sus prioridades. Eso fue lo que ocurrió. Mientras Washington esperaba un desenlace rápido, Caracas ajustaba su sistema para un escenario prolongado. Menos dependencia, más improvisación, más tolerancia al dolor. Esa combinación no genera prosperidad, pero sí supervivencia política. Y la supervivencia política es el primer requisito para desafiar un orden. El error estratégico no fue sancionar, fue no prever las consecuencias acumulativas de sancionar sin salida. Cada sanción cerró una puerta, pero también obligó a abrir otra. Y esas otras puertas conectaron al hemisferio con redes que antes no existían. Ese es el punto de no retorno. Porque una vez que las redes se crean, no se destruyen fácilmente. Se expanden se perfeccionan, se copian en otros países, observan y aprenden, ajustan, aprenden que la presión máxima no garantiza obediencia. Aprenden que la exclusión puede ser un catalizador de autonomía. Aprenden que el costo de resistir es alto, pero finito. Ese aprendizaje colectivo debilita cualquier sistema basado en castigo unilateral. Estados Unidos ahora enfrenta un dilema más amplio que Venezuela. Enfrenta la erosión de su capacidad para definir quién puede y quién no puede operar en su entorno inmediato. Esa capacidad no se pierde de golpe, se diluye con cada excepción tolerada, y cada excepción crea precedente. No se trata de que Estados Unidos sea débil, se trata de que ya no puede imponer reglas sin asumir costos que antes externalizaba. Cada movimiento tiene impacto interno, inflación, opinión pública, fatiga política. Eso limita la escalada. El Caribe se convierte así en un espejo del mundo que viene. Un mundo donde las potencias prueban límites sin cruzar líneas rojas clásicas, donde la competencia se desplaza a zonas grises, donde la presencia importa más que la dominación. Ese mundo es más inestable, pero también más sincero, porque obliga a reconocer algo que el siglo XX ocultó durante mucho tiempo, que el poder absoluto genera resistencia acumulada, y que esa resistencia tarde o temprano encuentra grietas por donde filtrarse. Venezuela fue una de esas grietas. El Caribe, otra, no serán las últimas. El orden unipolar no colapsa en un solo punto. Se fragmenta, se vuelve poroso. Se llena de excepciones hasta que deja de ser orden y se convierte en referencia histórica. Ese proceso ya está avanzado. Estados Unidos puede intentar redefinir su liderazgo, aceptando límites
y construyendo consensos reales, o puede insistir en una lógica de control que ya no produce resultados. La historia muestra que insistir suele acelerar la pérdida de influencia. Este no es el fin de Estados Unidos. No es la victoria definitiva de Venezuela. Es el final de una era en la que la región obedecía por reflejo. Y cuando el reflejo desaparece, cada actor debe pensar por sí mismo. Ese es el mundo que ya empezó. Y una vez que empieza, no hay doctrina que lo detenga. Porque cuando una región deja de responder por reflejo, deja de ser periferia pasiva, y empieza a convertirse en espacio disputado. Y un espacio disputado nunca vuelve a ser controlado de forma absoluta. Eso es lo que ahora define al Caribe y, por extensión, a toda América o la China. Durante décadas, el hemisferio occidental fue tratado como una zona de administración, no de negociación. Las reglas venían dadas. Las excepciones eran castigadas. La autonomía era tolerada solo mientras no alterara el equilibrio general. Ese esquema se rompió cuando el castigo dejó de producir obediencia. Venezuela fue el primer laboratorio visible, pero no el único. Fue el caso que mostró algo fundamental, que la presión máxima tiene un límite, y que, una vez alcanzado, empieza a generar efectos contrarios a los deseados. Estados Unidos apostó a que el costo interno sería insoportable, apostó a que el aislamiento forzaría una rendición política, apostó a que el tiempo jugaría a su favor. El tiempo jugó en contra, porque mientras más se prolongaba el conflicto, más se adaptaban las estructuras, más se normalizaban las rutas alternativas, más se fortalecía la idea de que depender de un solo centro era un riesgo existencial. Ese aprendizaje no se pierde. Hoy, incluso países que mantienen relaciones cordiales con Washington incorporan esa lección en silencio, diversifican socios, redactan contratos más flexibles, evitan compromisos irreversibles, no por hostilidad sino por prevención. La prevención es el nuevo idioma de la región. Estados Unidos sigue siendo un actor central, pero ya no es el único garante. Y cuando el garante deja de ser único, la lealtad deja de ser automática. Se vuelve condicional, transaccional, reversible. Eso redefine la diplomacia. Las alianzas ya no se construyen solo sobre afinidad política, sino sobre resiliencia compartida, sobre la capacidad de soportar presiones externas sin colapsar, sobre la promesa de continuidad incluso en escenarios adversos. Ese cambio favorece a actores que ofrecen estabilidad operativa, no discursos grandilocuentes. China entiende esta lógica. Rusia la explota cuando puede. Otros actores regionales la observan con atención, no para reemplazar una hegemonía por otra, sino para evitar quedar atrapados en un solo eje. Ese es el miedo real. Ahora, no la dominación extranjera, sino la dependencia exclusiva. Y ese miedo es racional, porque la experiencia demostró que cuando el centro decide castigar, no siempre distingue entre gobiernos y poblaciones. El costo social es alto, y una vez vivido, nadie quiere repetirlo. Por eso el Caribe dejó de ser un espacio cerrado. Por eso las presencias externas ya no provocan crisis inmediata. Por eso las advertencias se diluyen en negociaciones prolongadas. El veto absoluto murió cuando dejó de aplicarse. Y cuando un veto muere, el sistema entero se reconfigura. Estados Unidos enfrenta ahora una disyuntiva histórica. ¿Puede aceptar este nuevo equilibrio y operar dentro de él? ¿O puede intentar restaurar una autoridad que ya no tiene la capacidad de imponer sin consecuencias internas severas? La segunda opción es tentadora políticamente, pero destructiva estratégicamente. La primera exige algo más difícil: reconocer límites, compartir espacios, negociar sin humillar, liderar sin ordenar. Ese tipo de liderazgo no genera titulares fáciles, pero es el único que sobrevive en un mundo multipolar. Venezuela no ganó una guerra. Estados Unidos no perdió una guerra. Pero la relación de fuerzas cambió. Y cuando la relación de fuerzas cambia, la historia entra en una fase distinta. Una fase donde las doctrinas se vuelven referencias del pasado, donde la coerción se convierte en herramienta de último recurso, donde la influencia se mide por la capacidad de sostener relaciones complejas sin romperla. Ese es el escenario que se abre ahora para América Latina. No uno de emancipación romántica, no uno de sometimiento renovado, sino uno de negociación permanente. Ese escenario exige más inteligencia estratégica que nunca, porque los márgenes existen, pero también los riesgos, porque la autonomía es posible, pero frágil, porque el error se paga sin red. La región ya no puede esconderse detrás de un protector único,
Tampoco puede ignorar las tensiones globales. Debe aprender a navegar entre fuerzas, intereses y presiones cruzadas. Ese aprendizaje ya comenzó, y una vez que una región aprende a moverse en un mundo sin control automático, no vuelve a aceptar tutelas disfrazadas de estabilidad. Ese es el cambio real, no un evento aislado, no una victoria puntual, sino el paso definitivo hacia un hemisferio donde nadie manda solo y donde cada actor debe justificar su influencia todos los días. Ese mundo ya está aquí, y quien no lo entienda, seguirá hablando de doctrinas que el sistema dejó atrás hace tiempo. Porque cuando una región entra en una etapa de negociación permanente, el mayor riesgo no es la confrontación abierta, sino la mala lectura del momento. El error de creer que todo sigue igual cuando ya no lo está. Ese error ha sido el más común en la historia de los imperios en transición. Estados Unidos todavía dispone de herramientas formidables, mercados profundos, capacidad financiera, influencia cultural. Pero esas herramientas funcionan solo si el entorno las reconoce como estabilizadora. Cuando empiezan a percibirse como disruptivas, pierden eficacia. Ese cambio de percepción es silencioso pero decisivo. Los países no anuncian que dejaron de creer, simplemente actúan como si la garantía ya no fuera total. Ajustan contratos, rediseñan cadenas, construyen redundancias, diversifican alianzas, no rompen ANSE, cubren ese comportamiento. Es racional. Y una vez que se generaliza, el poder central ya no puede revertirlo con declaraciones, porque no hay nada explícito que revertir, solo decisiones técnicas acumuladas. América Latina entra así en una fase donde la prudencia reemplaza al alineamiento automático, donde cada país mide costos con más frialdad, donde el margen existe, pero debe usarse con precisión quirúrgica. Eso exige liderazgo interno, no liderazgo carismático, no liderazgo ruidoso, liderazgo capaz de sostener coherencia bajo presión externa. Los gobiernos que confundan esta etapa con libertad absoluta cometerán errores graves, porque el sistema sigue siendo duro, solo que ahora castiga de forma menos directa y más difusa. El margen existe, pero es estrecho, y usarlo mal puede cerrar puertas durante años. Por eso, esta transición no es un regalo. Hizo una prueba de madurez estratégica, una prueba de capacidad institucional, una prueba de autocontrol político. La región ya no puede esconder errores detrás de la excusa de la imposición externa. La responsabilidad aumenta cuando la autonomía crece. Ese es el costo real del nuevo escenario. Estados Unidos, por su parte, debe aprender a convivir con algo que históricamente evitó: la incertidumbre regional, no como amenaza existencial, sino como condición normal de un mundo plural. Si intenta suprimir esa incertidumbre con coerción, la ampliará. Si intenta ignorarla, perderá relevancia. Solo si aprende a gestionarla podrá conservar influencia. Gestionar no es mandar, es coordinar, es escuchar, es aceptar que otros también tienen intereses legítimos. Eso exige una transformación profunda de mentalidad. No se trata de abandonar la región, se trata de dejar de tratarla como espacio administrado y empezar a tratarla como espacio negociado. Ese cambio es incómodo, pero inevitable. Venezuela mostró el límite del castigo. El Caribe mostró el límite del veto. El resto de América Latina observa y ajusta. El patrón ya es visible. No habrá una nueva doctrina hemisférica clara. Habrá pragmatismo, acuerdos parciales ante tensiones controladas, presencias múltiples, influencia distribuida. Ese mundo no será más estable que el anterior, pero será más honesto en su lógica. La gran pregunta no es si el viejo orden puede volver, es si los actores involucrados pueden adaptarse antes de provocar una crisis innecesaria, intentando restaurarlo. La historia sugiere que adaptarse a tiempo es raro, pero no imposible. Quienes lo logren no dominarán el sistema, pero sobrevivirán dentro de él con margen. Y en una era sin control automático, el margen es la verdadera forma de poder. Ese es el punto final de esta historia, no el triunfo de unos sobre otros,
Y justificar implica explicar intereses, medir consecuencias y aceptar costos. Estados Unidos durante décadas simplificó ese proceso. Ser aliado significaba previsibilidad. Ser adversario significaba castigo. Ese binarismo ya no funciona. El mundo dejó de dividirse en dos columnas claras. Ahora hay zonas grises, intereses cruzados, en lealtades parciales. Y en esas zonas grises es donde se juega el poder real. Los países que intenten volver a una lógica de bloques rígidos quedarán atrapados en conflictos innecesarios. Los que entiendan la complejidad tendrán margen para maniobrar sin romper el sistema. Ese es el desafío real para los gobiernos de la región. No caer en provocaciones, no sobrereaccionar, no confundir autonomía con desafío permanente. La autonomía estratégica no es ruido. Venezuela, con todos sus costos y contradicciones, mostró hasta dónde puede llegar la resistencia cuando se combina con adaptación. El Caribe mostró que el veto absoluto ya no se puede sostener. Y el resto de América Latina aprendió que el miedo dejó de ser un organizador confiable. Ese aprendizaje no se borra. Estados Unidos, si quiere seguir siendo influyente, deberá aceptar que su rol ya no es dictar reglas, sino ayudar a que el tablero no se rompa. En eso no lo hace débil, lo hace relevante en un mundo que ya no tolera órdenes unilaterales. Pero aceptar ese rol exige abandonar una narrativa muy arraigada, la narrativa de excepcionalidad sin límites. Y abandonar narrativas fundacionales siempre es doloroso para cualquier potencia. Sin embargo, insistir en ellas cuando la realidad cambió suele ser peor. El siglo XXI no premia a quien grita más fuerte, sino a quien entiende primero el contexto. No recompensa la rigidez, sino la capacidad de adaptación. No valora la amenaza constante, sino la previsibilidad. Ese es el nuevo lenguaje del poder. Un lenguaje menos épico, a menos visible, pero más duradero. La región que se mueve hacia ese lenguaje tendrá más margen para protegerse de crisis externas, para negociar con múltiples actores y para evitar quedar atrapada en disputas ajenas. La región que no lo haga pagará el precio de aferrarse a un mundo que ya no existe. Este guión no cuenta una victoria ni una derrota, cuenta una transición incómoda, lenta y llena de tensiones, pero también llena de oportunidades para quienes entiendan el momento. La hegemonía automática terminó, el veto absoluto terminó, la obediencia por reflejo terminó. Lo que empieza ahora es más complejo, pero también más real. Y en ese mundo real, el poder no se hereda ni se impone. Se ejerce con inteligencia, con paciencia y con la capacidad de aceptar que nadie vuelve a mandar como antes. Ese es el cierre definitivo, no una conclusión optimista ni pesimista, sino una constatación histórica. El mundo cambió, y a partir de ahora, solo sobrevivirán políticamente quienes aprendan a moverse dentro de ese cambio, sin intentar negarlo.